El Odú revelado como orientación para los Babalaos e Iyenifá fue Ofun Irosun. Por tanto, en los próximos 16 días se hace un llamado a la reflexión en nuestras actividades diarias y a verificar en ellas si verdaderamente nos llevan a las metas establecidas de vida. Bajo este Odú nace la bondad, que no es más que una inclinación natural a hacer el bien, con una profunda comprensión de las personas y sus necesidades, siempre paciente y con ánimo equilibrado. En el aspecto familiar, este Odú hace un llamado a los hombres del hogar. Es necesario seguir un camino más sensato y lleno de bondad para evitar la ausencia o resentimientos en los miembros de la familia. Las cosas están dadas para todo tipo de relaciones íntimas que resultarán favorables. Es necesaria la sensatez y las ganas de tener una vida nueva y mejor. Este Odú habla de la buena pareja que se tiene y se debe evitar perder, ya que proporciona prosperidad y protección. Este Odú hace referencia a preguntar si es un buen momento para viajar y dejar la responsabilidad de su hogar a otras personas, ya que menciona accidentes cuando los padres o mayores están de viaje o fuera de casa. Como muchos otros Odús de Ifá explican en el área laboral, la estabilidad material y social dependerán siempre de la persona, la buena relación familiar y el entendimiento propio para la toma de buenas decisiones que permite el goce externo. Este Odú expresa problemas ocasionados por el entorno. Se recomienda el uso de la prudencia, sensatez y honestidad. Nuevas posibilidades de empleo son ofrecidas gracias a la estabilidad de pareja. Este Odú habla de oportunidades de trabajo fuera del país de residencia. Ofun Irosun ofrece una excelente comunicación ancestral, siempre y cuando nos mantengamos alineados con lo que nos corresponde vivir y la forma determinada para nuestro bienestar. Es necesario usar la calma para conseguir todas las cosas positivas que este Odú pronostica gracias a una conducta correcta y el uso del Iwapele. Es necesario cuidar la intimidad como base fundamental para mantener las relaciones que se ven descuidadas con la forma apresurada de vivir. La salud va de la mano del espíritu que se conecta con nuestro cuerpo, a través de la mente, dejando el mensaje que nosotros decidamos dejar. Es momento de olvidar las penas y alargar la vida con felicidad y tranquilidad. Ellos de Uruguay, carajo.